Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con la revisión que estábamos haciendo de los mapas de Carnot, ¿cierto? Habíamos trabajado en la última clase de la siguiente manera, entendiendo que yo tenía que formar grupos que tenían una forma regular, vale decir cuadrados, rectángulos, ¿cierto? Además, la cantidad de los elementos que yo tenía que agrupar, que en este caso lo que agrupábamos eran o los unos o los ceros. De momento solamente hemos visto el caso de los unos. Tienen que ser, ¿cierto? Grupos de 1, 2, 4, 8, 16, 32, en realidad potencias de 2. ¿Ya? Por eso que es válido este grupo que está acá, que es de un elemento, 2 elevado a 0, ¿cierto? Acá tenemos también este grupo de 2. Otros grupos válidos eran este, ¿cierto? Bueno, S y S. Y acá notábamos que cuando teníamos un mapa de 4 variables, en realidad ese mapa es como si fuera una especie de esfera, ¿ya? De forma tal que por los bordes está pegado. Decía yo que eso nos permitía entonces ver que yo puedo formar un grupo con los extremos, porque precisamente los extremos se juntan acá, al medio, ¿cierto? Por decirlo así, por la parte posterior de esta esfera, y podemos formar un grupo ahí, ¿sí? ¿Cómo obteníamos las ecuaciones? De la siguiente manera. Una vez que ya formé los grupos, yo podía decir, por ejemplo, para el grupo rojo, toda variable que se mantiene constante a través de todos los elementos del grupo va a quedar. Y si es que trabajando con los unos, ¿cierto? La variable está fija en 1, entonces queda sin negar. Si la variable, por el contrario, está fija en 0, va a quedar negada, como pueden ver acá, en el caso del B, ¿cierto? Que quedó negado, el A que estaba fijo en 1 quedó como A, y el C, porque es el valor que toma el C para esa casilla, que está en 1, queda sin negar. Luego sumamos, ¿cierto? Otro término, que va a corresponderse a cada grupo. Eso también es algo importante, ¿cierto? Para cada grupo vamos a tener un término, que va a estar en este caso sumándose, ¿cierto? ¿Cómo nos queda entonces ese término? ¿De dónde viene? Viene desde acá. Nos fijamos que tanto el A como el B se mantienen fijos a través de todos los elementos de nuestro grupo, ¿cierto? A través de esta casilla y esta casilla. El A vale 0, por tanto queda negado, y el B vale 1, queda sin negar. ¿Qué pasa con el C? Como el C cambia de 0 a 1, se elimina. Esa es toda la regla que nosotros aplicamos para poder simplificar, ¿sí? Otra cosa importante que les quiero recordar es que el orden de la numeración que usamos acá para el mapa es en gray. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener siempre solamente una variación de un bit. Es muy importante que no vayan a intercambiarlo. Ya, por ejemplo, escribir 0, 1, 2, 3, eso nos llevaría a errores, porque de hecho este método se basa en la adyacencia, en el hecho de que haya solamente un cambio de un bit a través de, por ejemplo, dos casillas que son contiguas. ¿Ya? Así que es importante que lo hagan de esa forma. Pueden notar también que en el mapa de 4 variables tenemos lo mismo, ¿cierto? Tenemos que acá parte de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y lo mismo hacia acá, en gray. Y las coordenadas que tenemos dentro de cada una de estas casillas, ¿cierto? Las podemos ver directamente así. Podemos decir que acá tenemos, por ejemplo, 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. Acá tendríamos, ¿cierto? 1, 1, 1, 0, que no se ve el 1 ahí, pero está acá. Y así nosotros nos podemos ubicar. ¿Ya? ¿Qué estuvimos haciendo también? Resolvimos algunos ejemplos. Me parece que en el paralelo, parece que sí, de hecho fue con ustedes, ¿cierto? Que resolvimos este adicional, ya que en el caso del paralelo 2 no lo habíamos hecho solamente esto. ¿Ya? De todas maneras, el apunte está subido, así que lo pueden revisar sin inconveniente. ¿Sí? ¿Dudas antes de continuar con lo que yo les comentaba? Si es que alguien no participó, no vio el video, es el momento. ¿Sí? Muy bien, entonces. Yo estoy conectando acá el dispositivo para continuar. Ya, ahora lo que yo les comentaba es que vamos a ver todas esas reglas que son como un poquito más aburridas respecto a cómo se trabajan los mapas de Carnot, pero que créanme que si es que las vemos al principio no se entiende casi nada. Así que por eso que es bueno que ya tengamos una noción de cómo se trabaja el mapa de Carnot, porque así se hace mucho más simple y mucho más accesible en realidad el, el trabajar con los mapas, ¿ya? Y comprender estas reglas. De todas maneras no voy a detener tanto, ya más que nada me voy a centrar en lo que se necesita para poder obtener la función mínima, que es lo que obviamente buscamos nosotros, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a querer, ¿ya? Porque recuerden que este es un método alternativo a, por ejemplo, usar álgebra de Boole, que también se puede usar para simplificar.
Ya, vamos a abrir un documento aquí para dar comienzo. Vamos a buscar por acá. Y continuamos. ¿Ya? También algo que vamos a ver hoy día es qué pasa con los ceros, porque yo hasta ahora he comentado, si es que trabajamos con los unos se hace de esta manera, pero no hemos hecho nada con los ceros, ¿cierto? Y de hecho también se puede. Así que es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Ya, por ahí yo creo que está más que bien. Vamos a agregar otras hojas más. Mejor que nos sobren, ¿cierto? Ahí, sobrados con esas 4 hojas. Ya. Clase número 14, si no me equivoco. Vamos a tener que... Vamos a ir guardando porque a veces pasan, ustedes saben, cosas que hacen que se caiga de repente o se cuelgue por ahí el Word, así que mejor vamos a prevenir, ¿ya? Y electrónica, no, electrónica digital, ahí está. Y apuntes. Este sería apuntes clase 14, efectivamente. Ya. ¿Y por algún motivo se cerró? Ah, este es el apunte que teníamos. En realidad el formato de informe que le estaba mostrando. Y vamos a ver esas reglas, ¿ya? Ah, ahí nos quedó. Ya, clase 14. Clase 14, esto va a ser mapas de Carnot, parte 2. Como si fuera una película, ¿no? De Carnot, parte 2. Y hoy día estamos a lunes 18, sí, si no me equivoco. Sí. 18 del 5 del 2020. Entonces, observaciones. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por cada grupo, se tendrá un término correspondiente. Término correspondiente. ¿Cierto? Nosotros igual lo vimos en los ejemplos, pero es bueno dejarlo formalizado. Otra cosa importante, se deben cubrir o todos los unos o todos los ceros, ¿cierto? Nosotros hasta este momento hemos trabajado únicamente con los unos, pero se puede trabajar de ambas maneras. Se debe incluir, imagínense que eso es una L y esa es una U. Ahí. Incluir todos los unos o todos los ceros, todos los unos o todos los ceros en algún grupo. O todos los ceros en algún grupo. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Al momento de simplificar, mientras menos grupos yo formo, menos términos voy a tener. Por tanto, es algo positivo. Si queremos simplificar, debemos tratar de cubrir los unos o los ceros con la menor cantidad de grupos posible.
Si queremos simplificar, debemos cubrir los unos, o de hecho bastante mejor va a quedar de la siguiente manera. Debemos formar la menor cantidad de grupos. Ahí queda más directo. Formar la menor cantidad de grupos. La menor cantidad de grupos. Ustedes vieron que cuando estábamos trabajando los ejemplos pasaba eso, ¿cierto? Esperen, que voy a hacer un tema con internet. ¿Me escuchan bien? Ya, por si acaso ahora me estoy cambiando de internet, así que vamos a ver qué tal. Ya, si queremos simplificar, debemos formar la menor cantidad de grupos. Otra cosa importante, debemos tratar de formar los grupos más grandes posibles. Además, al simplificar, se debe formar los grupos más grandes que sea posible. Eso es lo otro que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? En realidad vamos a querer formar los grupos más grandes porque van a quedarnos términos más pequeños. Los términos obtenidos serán más pequeños, lo que en definitiva significa que va a tener menos literales, ¿cierto? Tendrán menos literales. Y esto entre comillas, ¿cierto? Serán más pequeños. ¿Sí? Y con eso yo creo que estamos más que bien. Esas son las reglas que yo les comentaba, que si las hubiéramos visto en un principio, probablemente no se hubiera entendido mucho la idea. Repetimos, por cada grupo se tendrá un término correspondiente. 2. Se debe incluir todos los unos o todos los ceros en algún grupo. ¿Ya? Por lo general se trabaja o solo con los unos o solo con los ceros, ya no se trabaja con ambos. 3. Si queremos simplificar, debemos formar la menor cantidad de grupos. 4. Además, al simplificar, se debe formar los grupos más grandes que sea posible, dado que así los términos obtenidos tendrán menos literales, vale decir, serán más pequeños, ¿cierto? No nos va a quedar, por ejemplo, un A, B, C, D, E, nos va a quedar quizá un AB, por ejemplo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguna duda respecto a los puntos que estábamos revisando? ¿Ya? Si tuvieran alguna duda, me escriben en el chat. Ya, ahora qué vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, creo que en realidad es el computador que se empieza a acelerar
Yo ya lo detecto ya cuando ocurre. Voy a tener que, yo creo que, formatear el computador y si no, vamos a tener que actualizarlo, eventualmente. Sí, porque como que se acelera y cuando se acelera como que noto que se empieza como a colgar, en este caso el Word. Y después como que se queda el PC como medio congelado. Y ahí se ralentiza. Ya, vamos entonces a revisar lo que ocurre cuando trabajamos con los ceros, ¿ya? En este caso, si queremos obtener la expresión post, vamos a trabajar con los ceros. ¿Ya? Tal como se presenta a continuación. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar esa simplificación usando los ceros. Ya. Ah, vamos a partir con el siguiente mapa. Un mapa de 3 variables. Vamos a tener este mapa. Ahí. Vamos a tener, ¿cierto? Por ejemplo, variables A, B y C. Nuestra función se va a llamar F1. Y vamos a tener los siguientes ceros. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por si acaso les adelanto que la formación de los grupos va a ser tal cual, no cambia nada. Se hace exactamente igual como nosotros ya lo hemos estado revisando. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso puedo formar, por ejemplo, dos grupos de dos, ¿cierto? No puedo formar uno de cuatro porque no sería una forma válida dentro de lo que nosotros vimos. Así que tendríamos esto, ¿cierto? Ese grupo verde y ese grupo rojo, y serían totalmente válidos. Ahora, mucha atención respecto a lo siguiente. ¿Qué ocurre entonces con el grupo verde? Vamos a decir, se van a eliminar aquellas variables que cambian, ¿cierto? Su valor, tal como en el caso anterior, pero la diferencia va a estar en respecto al término que nosotros obtenemos. Fíjense que si es que tenemos un 0 ahora, por ejemplo, para la variable a, en el cual se mantiene fijo, ¿cierto? Va a quedar sin negar. Y si es que tenemos un 1, va a quedar negado. Otra cosa importante es que ahora vamos a obtener sumas, no vamos a obtener productos. ¿Qué pasó con el C? Se va, así que no queda. Veamos el caso siguiente. Acá lo mismo, ¿cierto? El grupo ya está creado. Tenemos que el A vale 1, está fijo. Vamos a obtener entonces el A, ¿cierto? Negado porque está en 1 y estamos trabajando con los ceros. El B, como cambió, ¿cierto? De 1 a 0 se va a ir, no va a quedar. Luego más, y vamos a ver qué pasa con el C. El C está fijo en 1, ¿cierto? Y como estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar negado. ¿Sí? ¿Se fijan que es como, de cierta forma, al revés de lo que nosotros hacíamos? O sea, prácticamente todo es igual, con la sola diferencia de que nos queda el término ahora como una suma, y si es que está en cero, una variable nos queda sin negar, y si está en 1 nos queda negada. ¿Se entendió con ese ejemplo? Les pido que me confirmen, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Ya, vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Porque la idea es que ustedes noten que en sí se aplica de la misma manera, pero nos cambia un poco la expresión, ¿cierto? Que ahora sacamos, cada término va a ser una suma, ¿cierto? Y si es que está en 1 el valor de la variable, nos queda negado, y si está en 0 nos queda sin negar. Vamos a hacer ahora otro,
pero de 4 variables. ¿Sí? Se fijan que el tema de los grupos, todo eso es tal cual como lo vimos anteriormente, no cambia nada. ¿Ya? Sería un poco aburrido que cambiaran todas las reglas, ¿cierto? Ya, ahí tenemos nuestro mapa que está quedando un poco ahí. Ya, A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo mismo acá. Y tenemos entonces, pensemos que los ceros están acá. 0, 0, 0, 0. Vamos a tener un 0, 0 por acá y un 0 ahí. Ya, ¿cuántos grupos podemos formar? De hecho, una buena idea es pensar cuál es el grupo más grande que puedo formar. ¿Puedo formar uno de a 8, por ejemplo? ¿Sí creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Ah, ya. Claro, haciendo cuadrado y rectángulo no, porque queda una forma como media extraña, ¿cierto? Pero ¿puedo formar grupos de A8? No puedo, ¿sí? De A4 sí puedo. De hecho, puedo formar, ¿cuántos grupos de A4? Voy a usar verde. 3 grupos. Sí, a mí también me parece lo mismo. 2 de A4, ¿cierto? Y ese de ahí no puede quedar de 3, ¿cierto? Ni queda de 2 o de 1, pero nos conviene siempre formar el más grande posible. Así que yo comienzo acá, voy a formar un grupo de A4, por ejemplo, ahí. Recuerden también que se pueden utilizar, o en realidad un 0 en este caso puede formar parte de más de un grupo. No hay ningún inconveniente para ello. Y ahora voy a formar este grupo de acá, ¿cierto? Tengo otro grupo de A4. Y ese lo podría dejar o solo o con un grupo de A2. Y siempre me conviene el grupo más grande posible, ¿cierto? Porque simplifica más, según lo que le estaba comentando las reglas que escribimos recién. Así que nos queda así. Ahí. Así que nos queda entonces, esta vamos a llamar F2, que no tenía nombre la función. Grupo verde. ¿Cómo queda la expresión? Vamos a revisar ya. Nos va a quedar entonces una suma, recuerden, va a tener el A está en 0, así que queda sin negar, más el B está fijo en 1 para ambos, ¿cierto? Así que queda, pero va a quedar como B negado, más, ¿qué pasa con el C? Está fijo en 1, ¿cierto? Para él vale 1 y para él vale 1, así que va a quedar, pero como C negado. Y el D, como pueden ver, cambia de 1 a 0, así que se va, ¿cierto? Se cerró nuestro término. Ahora, grupo rojo. Quiero que me escriban ustedes en el chat cómo les va a quedar el grupo rojo. ¿Cómo creen que les queda? Recuerden, si es que está fijo en 0, queda sin negar. Si está fijo en 1, queda negado. Y si es que cambia, se va. ¿Sí? Ya vamos a revisar cómo queda. Nos queda entonces, veamos. El A vale 0 para esos dos elementos, ¿cierto? Acá vale 1, cambia, se va. El B lo mismo, ¿cierto? De hecho, ambos cambian para todas las casillas, así que no nos sirven. Sin embargo, el C y el D se mantienen fijos. Como pueden ver en esta columna, valen 1, así que quedan negados, efectivamente. Nos quedan como C negado más D negado. Y estamos listos con el grupo rojo. Ahora nos faltaría el grupo azul. ¿Cómo queda el grupo azul? El grupo azul va a quedar, el A cambia, ¿cierto? Así que se va, el B queda en 1 fijo, así que queda negado, más, vemos que pasa ahora con el C, que cambia de 0 a 1, así que se va. Sin embargo, el D sí queda y está fijo en 1, ¿cierto? Así que nos queda entonces negado. Y ahí tenemos la función. ¿Les quedó tal cual el grupo azul o les queda diferente? Ups, me fui muy abajo. Ahí llegué. ¿Sí? Igual, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, ya que estamos en eso. Aprovechemos ahora. Vamos a ver otro. Ya vamos a dibujar otro mapa. Ahí, ahí,
Y ahí tenemos, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En gray, no nos olvidemos. Tenemos también, vamos a las mismas letras ya. Ahí. Y nos quedan de la siguiente forma. 0, 0, 0, 0. Acá tenemos un 0. Y ahí. Ahí me parece. ¿Cuántos grupos podemos formar? De hecho, si se fijan bien, no puedo formar uno de 8, ¿cierto? Puedo formar ese grupo, y no olviden lo que vimos al principio de la clase, ¿cierto? Que yo puedo juntar estos 4, tal cual como en el caso que habíamos visto con los 1, eso no cambia, ¿cierto? Así que en realidad podría formar, como bien me dicen, 3 grupos. Y la idea es formar obviamente la menor cantidad. Si yo puedo formar 2, 1, perfecto, pero en este caso no es posible, ¿cierto? Puse gris, bueno, lo dejamos en gris nomás. De hecho, había visto eso como verde. Ahí, ¿cierto? Y ahí. Ese sería un grupo que está, como les decía yo, por detrás de esta especie de esfera, ¿cierto? Y ahora cubrimos, por ejemplo, acá con rojo, ahí, y cubrimos, por ejemplo, con azul, siempre formando el grupo más grande posible, según las reglas que les comentaba al principio. Así que en definitiva nos queda de esta forma. Nos queda F3 igual a lo siguiente. Grupo gris. Va a ser, ¿cierto? El A cambia, así que se va. Nos queda el B fijo en 0, así que queda sin negar. Más, y aquí queda, ¿cierto? El C cambia de 0 a 1, se va. Nos queda el D fijo en 0, así que queda efectivamente B más D, como me comentaban en el chat. Tendríamos el grupo rojo, por ejemplo. Grupo rojo sería una suma, ¿cierto? El A está fijo en 0, así que queda sin negar. Más el B, que está fijo en 1, queda negado. Y nos queda, ¿cierto? El C, que está fijo en 1, así que también queda negado. ¿Qué pasaría con el D? Como cambia desde 1 a 0, se va. Vemos también qué ocurre con este otro grupo, ¿cierto? El grupo azul. Grupo azul nos va a quedar, en este caso el A que cambia de 0 a 1, se va. Nos queda el B fijo en 1, así que queda B negado. Más, tenemos el C y el D. Como pueden ver, están fijos en 1, ¿cierto? Y no hay ningún cambio, obviamente. Así que nos va a quedar el C negado más el D negado. Y ahí tenemos la función. Y de hecho la función mínima. Quiero que ustedes noten que quizás si yo hubiera trabajado esta función, supongamos desde la forma canónica, pero usando únicamente álgebra de Boole, no sería tan rápido, ¿cierto? Tendría que hacer bastante procedimiento y por ahí puede que algún paso no lo realice y no me quede tan simplificado. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Claramente, al usar el mapa de Carnot, se nos hace mucho más simple. Y se aprovecha, como les decía yo, de la idea de que podemos reconocer patrones visuales mucho más fácilmente. Y formar los grupos, y después la regla es exactamente la misma. Y la única diferencia significativa que puede existir entre trabajar con los unos o trabajar con los ceros, recuerden que siempre o trabajamos con unos o con ceros, no con ambos. ¿Sí? Es que, ¿cómo me queda el término? ¿Cierto? Que acá el término me queda una suma si trabajo con los ceros, y si es que está fijo en 0 nos queda sin negar, y si está fijo en 1 nos queda negado. Que en el caso de trabajar con los unos, obtenemos productos, y ahí si es que está en 0 queda negado, si está en 1 queda sin negar, ¿ya? Pero exactamente lo mismo. ¿Dudas? Déjeme retroceder hasta acá, hasta que se vea el último ejemplo. Ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Guías de esto. De hecho, ya está publicado. La guía que les subí tiene ejercicios de este tipo. De hecho, ustedes pueden revisar. Déjenme buscar por acá la guía para que la vean. ¿Qué pasó con esto que está en verde? La guía que les subí, que creo que es la misma que tengo acá. Ah, no, pero busquémosla directamente en el aula para que así lo chequeemos después. Ya, pero la guía, por si acaso, tiene
ejercicio de este tipo. Ya de hecho tiene todos los temas que vamos a revisar en el curso. ¿Sí? Ya, entonces vamos a revisar ahora lo último que nos queda respecto a mapas de Carnot. Obviamente nosotros a medida que vayamos avanzando en lo que queda del curso, vamos a seguir usando los mapas de Carnot. Lo vamos a ocupar después para hacer análisis de circuitos digitales y lo vamos a usar también para hacer diseño de circuitos digitales. Además de un método adicional que vamos a revisar también ya, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué nos falta ahora respecto a los mapas? Simplemente ver qué pasa cuando tenemos 5 variables. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer cuando tenemos 5 variables es trabajar tal como lo hacíamos antes, ¿ya? De hecho, hay dos maneras. Una es trabajar con un mapa más grande de 32 casillas. Y la otra, que al menos yo prefiero, es la siguiente. Es formar dos mapas de 4 variables que van a estar solapados. En realidad es como si estuviera uno sobre otro. Y les voy acá a mostrar cómo nosotros lo vamos a analizar. Porque la idea, obviamente, es que nos basemos en lo que ya conocemos, ¿cierto? Si entendemos cómo trabajan los mapas de 4 variables, ¿por qué vamos a cambiarlo tanto, ¿cierto? Aprovechemos que ya eso más o menos lo manejamos. Después obviamente nos queda resolver algún ejercicio de la guía que está publicada en el aula, por ejemplo. Ahí, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recuerden que está en código Gray. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y vamos a tener acá, miren. Ahí. Ahí. Tenemos otro mapa. Vamos a ver en un momento cómo nosotros lo vamos a aplicar. Ahí. Ya. Ahí. Tenemos entonces BC, DE. Y aquí vamos a tener una variable A y una variable ahí. ¿Qué pasa con este mapa? Vamos a tener que van a estar ubicados de la siguiente manera. Miren, piénsenlo como que tenemos acá un mapa. Ahí tenemos el otro. Y está uno sobre el otro. De forma que, por ejemplo, para el primer mapa que está acá arriba, el A vale 0. Y para él, el A, o en realidad la primera variable, vale 1. Y las demás se van moviendo. ¿Qué ventaja nos puede entregar esto? Fíjense bien que si yo tuviera, por ejemplo, imaginemos que tuviera un 1 acá, ahí, y un 1 acá. Yo ahora no solamente voy a poder formar grupos dentro de cada mapa, sino que además voy a poder hacer esto. Mucha atención. Voy a poder formar grupos así. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Y por qué es válido? Porque de hecho, si ustedes miran bien, por ejemplo, lo que pasa con esta casilla, pensemos en la casilla que está acá. Esa casilla. Y esta casilla. ¿Cuál es la combinación que le corresponde? Si parto con el A, sería 0, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Y acá tendríamos, ¿cierto? Partiendo con el A, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Cuántos bits cambian entre las dos combinaciones? De hecho, solamente cambia ese, ¿cierto? Es lo único que cambia. Como cambia solamente un bit, son adyacentes y por tanto yo los puedo agrupar. ¿Qué puedo hacer también? Supongamos que yo tuviera un grupo acá de la siguiente forma, miren. Vamos a dibujarlo acá. Así. Voy a dibujarlo rápidamente para que ustedes lo vean, ¿ya? Pensemos que tenemos los dos mapas y yo tuviera un 1 ahí, un 1 ahí, y un 1 ahí, un 1 ahí. Entonces yo, si tengo un grupo que es válido en un mapa que está replicado en el otro mapa, voy a poder formar un grupo de A4 ahora. Un grupo más grande, lo cual permite simplificar mucho más. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta ahora para trabajar con este tipo de mapas de Carnot de 5 variables. ¿Sí? ¿Se entiende la idea más o menos? Que en realidad se pueden formar grupos entre ambos mapas si es que tenemos que cada grupo es válido en un mapa.
¿Sí? Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos y déjenme probar algo que creo que voy a guardar en el escritorio este documento. Me está dando la impresión de que por algún motivo cuando lo guardo, por ejemplo, en la carpeta de Google que tengo, como que al sincronizar mi computador se acelera un poquito, así que quiero probar si es que al estar guardado en otra posición no nos afecta tanto, ¿ya? Si no, voy a tener que formatearlo igual nomás, pero... Ahí. Ya, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Simplificar la siguiente función. Y yo lo voy a dejar escrita con su SOP, o sea, perdón, con su expresión como sumatoria de minterms, ¿ya? Ejemplo. Simplifique la siguiente función. La siguiente función la vamos a poner acá, ahí nomás. Va a ser esta función. F de A, B, C, D, E. Son 5 variables, ¿cierto? Igual a. Y va a ser esta sumatoria. La sumatoria de los minterms va a estar el 0, el 1, va a estar el 3, va a estar también el 16, va a estar el 17, va a estar el 19 y va a estar el 31. ¿Ya? Pueden ver que en realidad podríamos haber tenido, ¿cierto? 32, 1, ¿cierto? En este caso pusimos solamente esta cantidad para que se pueda ver el ejemplo. ¿En qué parte? Por si acaso lo que estoy definiendo acá una función es totalmente arbitrario. ¿Ya? Totalmente arbitrario. Estoy quedando, es parte del problema y ahora nosotros tenemos que resolverlo, ¿ya? Lo comento porque a veces me preguntan, ¿y dónde salieron estos números? En realidad los inventé recién, porque es lo que queremos simplificar en el problema, ¿ya? Ya. Tenemos entonces la función, no se olviden de los números. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar nuestro mapa. Nuestro mapa que va a quedar acá. Vamos a tener ahí el primer mapa. Recuerden que vamos a trabajar con 5 variables y vamos a usar en este caso 2 mapas de A4. Les comentaba yo que por ahí también en algunos libros se presenta cómo trabajar con un mapa grande con 32 variables, ¿ya? Yo en particular siento que es más simple trabajando con 2 mapas de A4, ¿ya? Así que por eso es que lo realizamos de esta manera. Así que va a ser B, C, D y E. Tenemos, ¿cierto? Ese era un 0, no se me juntó con el otro. El A está en 0 para este mapa y tenemos un segundo mapa, ¿cierto? Que va a ser de la siguiente forma. Va a ser tal cual, pero ahora el A va a valer 1 para él. Así que tenemos este mapa. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya, tenemos entonces 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí. Tenemos BC, DE. El A, como les comentaba, para este mapa que está acá, vale 1, ¿cierto? Recuerden que estos mapas están como uno sobre el otro, ¿ya? Para que no se olviden de eso. Ahora, ¿dónde están los 1 y los 0? 0, 1, 3, 16, 17, 19, 31. Ya, voy a acordarme ahí. Este sería 0, ¿sí? Porque es 0, 0, 0, 0, 0. Acá vendría el 1, ¿cierto? Después viene el 2, el 3. Después viene el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como lo sé, simplemente leyendo la combinación que le corresponde a cada casilla. Ya, eso es todo lo que hago. Después viene entonces el 16. Fíjense bien, ¿dónde está el 16? Es este dígito de acá, ¿cierto? Porque en esa casilla tenemos A igual a 1, tenemos el B, C, D y E, todos ceros. Y recuerden que no estamos trabajando con
números con signo acá, ya, así que ese es el 16 en decimal, ¿cierto? Así que ahí va un 1. También nos decían que en el 17 había un 1, ¿cierto? Claro, en el 17, 19, 31. Y yo puedo contar directamente sobre el mapa, podría decir entonces ya, en el 16 hay uno, en el 17 hay otro, 18, 19 también hay otro. Y el último estaba en el 31, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, en el 31. Si iba en el 19, entonces, ¿cierto? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Y de hecho, precisamente acá es el último número, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos eso listo, podemos formar los grupos. ¿Cuántos grupos ven ustedes? Les pregunto yo. ¿Cuántos creen ustedes que podrían formar? ¿Ya? Yo les voy a dar una mano. Piensen en lo siguiente. Siempre, cuando estén trabajando con mapas, con dos mapas de A4 para formar grupos, en este caso, a través de los dos, piensen en los grupos que son válidos en un mapa primero. ¿Qué grupo yo podría formar acá? Bueno, tengo tres, ¿cierto? Pero no los puedo juntar. Tendría que formar un grupo acá y un grupo acá. Veamos si es que existen esos mismos grupos en el otro mapa. Y si existen, entonces es un grupo válido. Fíjense acá. Ese grupo es válido, está ahí, ¿cierto? Y acá hay un grupo igual. Por tanto, es válido hacer esto. Ahí, imagínense que eso va derecho, ¿ya? Tenemos cubiertos esos dos. ¿Se fijan que es como que están los dos mapas, uno sobre el otro? Luego yo agrupé esos cuatro. Perfecto, sin inconveniente. Acá, ese uno y ese uno, como pueden ver ustedes, yo lo podría cubrir si trabajara con cada mapa por separado, con ese grupo y con ese grupo. Pero como están, ¿cierto? Uno sobre el otro y ambos grupos son válidos, entonces los puedo juntar y puedo decir que es un grupo de A4 adicional, ¿cierto? Si lo pongo en verde, fíjense bien. Estoy tratando de dejar en el mismo color estos grupos para que ustedes los vean. Ahí, ¿cierto? Y esos grupos están unidos. ¿Ya? Bueno, de hecho lo podría dejar el mismo color y se diría que es el mismo. ¿Ven bien cómo lo formé? ¿O a alguien le queda dudas todavía? Porque ahora nos queda solamente un grupo adicional, ¿cierto? Fíjense que está este uno y según las reglas que nosotros vimos al principio de la clase, tenemos que cubrir ese uno. Ya no lo podemos dejar solo ahí. O sea, puede quedar solo, pero tiene que quedar en un grupo. A eso me refiero. Así que nos queda ahí él. ¿Y ahora qué haría? Una vez que ya he formado los grupos, recuerden que la regla que les comento yo que ayuda bastante para formar esos grupos entre mapas es pensar así. Primero voy a pensar en los grupos que son válidos en un mapa. Una vez tenga eso claro, voy a ver si es que está el mismo grupo replicado en el otro. Si está, los puedo juntar. Esa es la forma más simple. ¿Ya? Porque si no, a veces como que uno podría llegar a confundirse, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entendió? No le pusimos ningún nombre a la función, así que ¿cómo le llamamos? Creo que puse solamente F. Bueno, le puse solo F, así que vamos a dejar así. Ya, muy bien, entonces. Vamos a formar el grupo, ¿cierto? O en realidad, perdón, la función. Estamos trabajando con los unos, así que ahora vamos a obtener productos que se van a estar sumando, ¿cierto? Y si es que está una variable fija en cero, queda negada, para que no se olviden. Voy a empezar entonces. Grupo rojo. Grupo rojo, cuando yo tengo un grupo que está formado entre los dos mapas, voy a ver que la variable A cambia, ¿cierto? Porque para este grupo valía 0 el A y para este grupo vale 1, así que el A se fue. De plano se fue directamente. ¿Qué pasa con el B y el C? Pueden notar que están fijos en 0, ¿cierto? No cambian. Y como estamos trabajando con los unos, nos queda entonces B negado por C negado. Luego el D está fijo en 0 también, ¿cierto? Como está fijo en 0 y estamos trabajando con los unos, nos queda negado. El E cambia, así que se va a ir. No está, ¿cierto? Tenemos listo el primer término, el correspondiente al grupo rojo, y ahora tenemos que ver qué pasa con el grupo verde. El grupo verde, nuevamente como está formado entre ambos mapas, nos va a quedar que el A se va, ¿cierto? El B y el C también van a quedar en cero fijos, así que quedan negados, tal cual como en el caso anterior. ¿Qué pasa con el D? Pueden notar que cambia de 0 a 1, ¿cierto? En ambos casos, así que se va. Y nos va a quedar el E, pero como está fijo en 1, va a quedar sin negar. Más. Y quiero que ahora ustedes me digan cómo queda ese término. ¿Cómo queda?
¿Cuántas variables tiene? Ya, vamos a ver. Me dicen por acá A, B, C, D, E. Y de hecho está perfecto. Algo muy importante. Siempre que tengamos un grupo que está formado solamente en un mapa, puede ser en este o en el otro, el A va a aparecer, ¿cierto? Y como en este caso, para este mapa el A vale 1, entonces queda, como bien me dice, ¿cierto? Como A. El B, el C, el D y el E están fijos en 1, así que queda precisamente eso. A, B, C, D, E. Y estaríamos listos, ¿cierto? Sería todo lo que habría que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero remarcar acá? Porque yo sé que de repente estos mapas así uno sobre el otro pueden ser un poco confusos, medio extraños. Lo importante es que yo solamente voy a poder formar un grupo a través de ambos mapas si es que tengo en ambos grupos por separado grupos válidos y que coinciden. ¿Ya? Esa es la regla principal y lo cual yo recomiendo para analizar este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Dudas respecto a cómo lo hicimos? Bueno, mientras voy preparando un nuevo ejemplo. Se fijan que es lo mismo, ¿cierto? Solamente que como con esa como particularidad, ¿cierto? De que ahora se pueden formar grupos entre los dos mapas, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo con los ceros, porque está bueno trabajar solamente con los unos, ¿cierto? Es un curso en el cual no discriminamos. ¿Por qué vamos a discriminar a los ceros o los unos, ¿cierto? Preferir uno sobre otro. ¿Cómo le puse ¿Le puse algún nombre? No le puse ninguno, ya le vamos a poner una letra acá, un número. 1. Le vamos a poner ejemplo 2. Y vamos a definir ahora como una productoria de max terms. 2. ¿Ya? Y le vamos a llamar a este un F2, porque recién no le puse ningún nombre, pero ahora sí. Va a ser la productoria y tengo que especificar idealmente qué pasa con las variables, ya, porque si yo no digo cuántas variables hay, no, en principio no podría saber. Podría suponerlo, sí, pero la idea es ser explícito en este caso. ¿Ya? Al menos para el efecto de los problemas y las pruebas, siempre va a estar explícito cuáles son las variables. Nos va a quedar entonces acá la productoria de los max terms y aquí vamos a poner todos los números. Vamos a poner déjame pensar, el 12, vamos a poner el 13, el 14, el 15, vamos a poner también a ver, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya, vamos a poner estos, miren. 28, 29, 30 y 31. Y cerré ahí, ¿eh? Voy a poner uno más. Ya, vamos a dejarlo así nomás. Sí, la idea es que se vea cómo lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Vamos a tener esto. Ahí. Vamos a dibujar el mapa, ¿cierto? Recuerden que son dos mapas, uno sobre el otro, donde una variable, en este caso yo recomiendo siempre que sea la primera, porque si usaran, por ejemplo, otra variable para cambiar de valor, por ejemplo, la E, hacerla valer 0 y acá y acá va a hacerla valer 1, podría ser caso que no sea tan simple evaluar, ¿ya? Así que les recomiendo siempre usar la primera, ¿ya? Ya tenemos entonces nuestros dos mapas y vamos a ver qué ocurre. Ahí. Ahí. Vamos ahí a poner también nuestro código, ¿cierto? Que está en gray, no se olviden. Lo remarco bastante porque créanme que si uno llega a intercambiarlos ahí le queda diferente la ecuación y no se va a corresponder ya. Así que mucho cuidado con eso. Ahí, ¿cierto? ¿Se puede formar un grupo con las cuatro esquinas en ambos planos? De hecho, sí, se puede. Aunque es como medio raro imaginárselo, pero sería totalmente válido. Esa es una buena pregunta. Me preguntan el siguiente caso. Si yo tuviera, por ejemplo, dos mapas así, estoy dibujando a la rápida para que lo vean nomás, con unos en las esquinas. Ahí, por ejemplo, bueno, unos o ceros, ¿cierto? Recuerden que puedo trabajar con los unos o los ceros. Sería totalmente válido hacer esto. ¿Ya? Y el criterio que yo aplico para poder formar esto es que son grupos que son válidos en cada uno de los mapas por separado. Y como están replicados, se puede hacer.
Y se lo pueden tratar de imaginar como si estuviera una esfera dentro de la otra, ¿ya? Una cosa por el estilo, ¿ya? Ahí que lo dejo como ejercicio mental en ese sentido. Pero eso sería la idea. Así que sería válido. Ya, entonces tenemos, ¿cierto? El A, B, C, D y E. ¿Sí? Voy a buscar acá donde dejé el color negro. Ahí está. Ya. El A ya está corriendo de 0 a 1, ¿cierto? Tenemos entonces el B, el C, el D y el E. Lo mismo acá. ¿Qué vemos ahora? Vemos dónde están los ceros, ¿cierto? Fijémonos bien. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Seguimos, ¿cierto? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, ¿cierto? Así que está acá. Claramente pueden ver que lo elegí de cierta forma para que coincidieran, ¿sí? Pero, como les digo, ya para las clases siguientes vamos a resolver más ejercicios, también algunos de la guía, ¿ya? Porque la guía tiene ejercicios de este tipo. Ahí. Así que es un grupo totalmente válido, ¿cierto? ¿Cómo lo supe que lo pude formar? Porque en realidad, o que lo puedo formar, porque este grupo es válido en este mapa, este también es válido en este mapa y coinciden. Perfecto, ¿cierto? ¿Cómo queda la función? Quiero que me escriban ustedes. Y con esto cerramos la clase de hoy día. ¿Cómo quedaría? ¿El A queda o no queda? Fíjense que el A para estos elementos, ¿cierto? Vale 0 y para estos de acá vale 1, por tanto se va. O sea, cada vez que yo tenga un grupo entre los dos mapas, se va a ir esa variable que en este caso es el A. Luego, nos fijamos que el B y el C están fijos en 1, ¿cierto? Y estamos trabajando con los ceros, así que va a quedar B negado más C negado. Recuerden que al trabajar con los ceros obtenemos sumas, ¿cierto? Y además, como cuando están fijos en 1, quedan negados. ¿Qué pasa con la D y la E? Se van, ¿cierto? Se van, así que no queda nada más. Queda así de simple. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O les queda alguna duda? Se fijan que como tenemos eso que justo coincide, nos queda súper directo. Y después ya para la próxima clase podemos comprobar qué pasaría si lo trabajo con los unos. ¿Ya? Que para este ejemplo en específico da la coincidencia también que nos da igual. ¿Ya? Que, además que ustedes tienen que tener en cuenta que hay ocasiones en las cuales dos expresiones puede que no sean iguales, pero que sin embargo sean equivalentes. ¿Ya? Que eso es importante y ahí lo vamos a reforzar un poco más en la clase que viene. ¿Alguna duda final? Ya, bueno, si no hubieran más dudas, entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, les agradezco su participación. Chao, chao, que tengan buena semana.